Buenas tardes. Estamos hoy en Hay Cultura con un profesor al que yo quiero un montón. También es querido por un montón de gente más. Hoy me contó Fedina que 20 años tuvo vos también. Sí, exactamente. Docente de todos. Exactamente, de muchos. Hoy cambiamos de locación. Vinimos al patio de Mar de Fondo. Un poco más natural todo. Más lindo. Estamos hoy con Gustavo Loureiro. Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. También muy querido para mí. Gracias. Como alumno y como alguien que compartimos un montón de tiempo charlando, y eso es valioso. Sí, ajeno a la clase, hablamos un montón. Bueno, cuéntenos sobre usted. Nombre, edad. Bueno, soy Gustavo, soy profe de Ciencias de la Educación, especialista en Ciencias Sociales, diplomado en cuestiones de currículum y contexto. Soy maestro de grado. Tengo 59 años, próximo a cumplir mis 60. Con una trayectoria educativa he transitado todos los niveles, todas las modalidades, en casi 40 años de historia. Y me dediqué especialmente al campo de la formación en la docencia, en arte y en el campo de la formación artística. Por ahí ha sido mi trayectoria más fuerte. Bueno, ¿por qué eligió la carrera principal de la cual se recibió y hace cuánto que es docente? Bueno, ya 40 años ya, pero ¿por qué eligió esa carrera? En realidad eran tiempos de la salida de la dictadura, inicios de la democracia. Cierto. Y entonces fueron historias que tienen que ver con que atraviesan esa realidad. Era imposible en aquel momento no estar pensando en ese contexto para tomar las decisiones. Ahora es muy difícil de contextualizar eso, pero sin embargo en aquel momento era imposible correrse de ese lugar, y entonces con alguien muy querido, un compañero que siempre fuimos y somos amigos desde aquel momento, nos pusimos a pensar desde qué lugar podíamos construir algo que sirviera para la comunidad en la cual estábamos, y creímos que era la docencia del lugar, y ahí empezó, desde ese lugar. Muy bien. ¿Cómo fue su infancia en cuanto al arte y a la música? Especialmente la música, desde el punto de vista del sistema, atravesé las clases de arte como cualquier estudiante de escuela pública de aquellos tiempos. Sí. En aquella tradición que tiene la enseñanza del arte y la presencia en la escuela, fundamentalmente en las artes plásticas y especialmente la música, en aquel tiempo estaban en todas las escuelas públicas de la Argentina, su profesor de música con el piano ahí presente, y entonces eso causaba impresión en los niños que éramos allá en esos tiempos. La escuela hizo presente el arte a la manera que tiene la escuela pública como universal y como la presencia con las fortalezas y las debilidades que eso tiene. Pero después la música pasó a ser parte de un movimiento muy importante en aquellos tiempos. Vuelvo a insistir en los tiempos de repensar la sociedad. Yo creo que el arte lo sigue haciendo inexorablemente. Es algo inherente al arte interpelar lo que pasa, y la música, especialmente las letras de la música, se volvían clave en aquel momento, y bueno, me tocó vivir el momento de la explosión de la música nacional. Por estas cuestiones, fundamentalmente después de la guerra de Malvinas, había vuelto una cosa muy presente, la cuestión de la música,
Y bueno, y apareció todo aquel movimiento de músicos que tradujeron la música internacional a una música local que se volvió identitario. Tiempos de Serú Girán, de los tiempos de León, de los tiempos que hacían de la música cosas que nos interpelaban y nos daban identidad. Ahora, vinculando con la respuesta de recién, de toda su etapa de adolescencia y la juventud y la música, ¿qué piensa usted de la idea de que el arte y la política no se mezclan? Mira, eso es un discurso y una pretensión de los que no quieren en el fondo que estas cosas se discutan. Hay una pretensión de los sectores que siempre son los mismos beneficiados y demás, de que esto no se discuta. Hay una historia muy arraigada en los vínculos familiares, sociales, políticos, económicos, de trabajo, de que lo que no se habla no sucede. Sí. Y es una pretensión mentirosa, o sea, eso es un engaño. Entonces, decir que la política y la música no tienen algo que ver es engañar, es un engaño, no existe. Siempre la acción del hombre es una acción política. Todo acto es político. Todo acto es político. Lo individual, lo personal es política. Nos enseñaron en estos tiempos los movimientos que nos ayudaron a repensar el lugar de los paradigmas que ordenan una sociedad, como el machismo y demás. Nos enseñaron a pensar que toda acción es política, siempre tiene un impacto sobre el modo que tenemos de vivir, y entonces también es al revés. Todo lo que sucede en la realidad afecta y modifica nuestra manera de actuar sobre esa misma realidad. Y por lo tanto, aquel que hace arte lo hace en un contexto determinado, lo hace aquí y ahora, lo hace en esta ciudad, en la otra, en este tiempo. Aún cuando esa acción de producir arte tenga el matiz que tenga, o en el campo de la música es un intérprete. La interpretación en el arte también es una interpretación contextual. No es lo mismo interpretar el arte hoy, aunque sea la misma obra. Sí. Hoy que hace 50 años atrás o 200. Sí. Y por supuesto que el que hace una obra nueva y se dedica a producir arte, lo hace desde ese contexto. Entonces la pretensión de dividir la política del arte es una pretensión engañosa. No es mentirosa solamente, es engañosa. Y hay una diferencia ahí, porque no es lo mismo que se oculte algo que existe, sino que además pretenda ser engañosa a tal punto de decir no hay que mezclar esas cosas. Sí. No se puede desmezclar lo que está mezclado. Y la política es parte de nuestra acción, y la música, el arte, cualquiera de las disciplinas artísticas tienen eso. Además de eso, de que pareciera que hubiera una condición inherente a la producción artística que tiene que ver con la política, sí, hay intencionalidades. Hay quienes deliberadamente, sabiendo que esto es así, producen pensando en un discurso que quieren interpretar, que quieren manifestar. Sí. Y así ha habido grandes ejemplos en la historia de la humanidad y en nuestra historia reciente en la Argentina, de personas que han promovido acciones políticas desde el arte. Digo, para más largo, pero sí. en el Tucumanarde, sí, hasta los sucesos últimos de peleas entre un presidente y un artista, ¿no? Y entre varios. Entre varios. Ni siquiera uno, son varios. Varios. Generalmente varias. Varias. Sí, principalmente mujeres. Son mujeres. Principalmente mujeres. Ahora van dos preguntas vinculadas a lo laboral.
pero que me parecen interesantes por lo menos. ¿Cómo y cuándo llegás a Lipa? A Lipa. Sí. Que es donde nos conocimos nosotros. Mi vínculo con el IPA tiene muchos años. Yo fui hasta, en un principio, supervisor del IPA, inspector en el IPA. Ah, Allí pude conocer y vivenciar lo que proponía el IPA. Estuve cuando el IPA se transformó en esta institución que es de música popular y las danzas que propone, en tensiones con la comunidad y con otras instituciones y demás. O sea, fue una historia muy rica. El IPA tiene mucho que ofrecer y creo que encontró una beta fantástica para poder tener su presencia en la comunidad, que pone en juego algo que la comunidad necesita y quiere, que le hace muy bien a Mar del Plata. Creo que realmente el IPA me cautivó y además empecé como profe en el IPA hace casi 10 años y me pude sentir cómodo en qué lugar podía ocupar una disciplina, un pensar, una cátedra como tiene que ver la política o las cuestiones pedagógicas y demás, en la formación en arte, lo que puedo. O sea, digamos, eso también responde a la pregunta de por qué seguís en el IPA, a pesar de tu jubilación, es eso. Sí, ¿Te sentís cómodo, digamos? Sigo porque es un lugar enorme desde el punto de vista de lo que puedo hacer. Es también mi lugar de brindar una batalla ahí. O sea, cada uno de nosotros ocupamos un lugar en la comunidad y en una sociedad en la cual damos nuestras batallas. Sí. Y ahí siento que puedo ofrecer algo. Un espacio para pensar y repensarnos. Estamos en momentos... A mí me tocó iniciar mi trabajo en el IPA en un mundo y continuarlo en otro. La pandemia y los avances tecnológicos son dos elementos que afectan a la vida de las comunidades educativas de una manera muy fuerte. Y entonces me tocó eso y me parece súper atractivo poder dar respuesta a esas cuestiones. Una respuesta que sea renovadora, contundente, encontrarle la vuelta a nuevos sujetos que aparecieron. Sí. Los compañeros, vos y tus compañeros, fueron unos que los distintos a los que aparecen hoy. Sí. Hay otra subjetividad, hay otra manera de pensar el mundo. Y la cátedra de sociopolítica tiene que tener como por lo menos dos elementos centrales. Una es ofrecer un espacio de resistencia a aquellas cosas que creemos que tienen que resistirse, pero a la vez encontrarle la vuelta para que sea un espacio adecuado a estas nuevas subjetividades. Hoy la juventud es otra. Sí. Hay otras cosas que se piensan y se buscan. Sí. Hay mucho cambio en muy poco tiempo. Mucho cambio en muy poco tiempo. Creo que sí. Cuando yo empecé a dar clase, eran los tiempos en los cuales se había desaparecido la Unión Soviética, se había caído el muro de Berlín. Y entonces en aquel momento había una serie de filósofos que planteaban que estábamos frente a una nueva época y algunos se arriesgaban a pensar de que se habían terminado las épocas. Había un
importante filósofo que se llamaba Fukuyama, que planteaba el fin de la historia. Decía, bueno, ya está, ya no hay más nada de acá para adelante. Es solamente esto que estamos. Ujú. Y nosotros pensábamos, y además se planteaba, bueno, es una crisis que va a dar a luz una nueva situación, qué sé yo, nada, y no pasaba nada, pasaban las décadas y nada sucedía. Y en realidad creo que ahora sí hay una nueva subjetividad. Creo que aquello que empezó en aquellos tiempos, al principio del siglo XXI, tiene una nueva manifestación hoy, hay una nueva subjetividad, hay una nueva manera de ser humano. Porque además el siglo XX, en una continuidad en este sentido del siglo XIX y siglo XVIII, en cuanto al arte, en cuanto a la producción de ciencia, en cuanto al ser, lo que somos como humanos, había intentado dar una pretendida respuesta universal y definitiva. El ser humano es esto. Sí, sí. Es una resultante de la evolución de la naturaleza, devenido de los primates y qué sé yo, y había una respuesta que que pretendía contener todo lo posible de ser dicho del ser humano. ¿De qué es? Y sirvió durante el siglo XIX y sirvió fundamentalmente durante el siglo XX para organizar una sociedad. Hoy el ser humano tiene, si bien esto ese paradigma no se ha roto ni se ha perdido, pero sí el ser humano a hoy es algo más. Hay otras maneras de pensar el mundo. Vuelvo sobre el tema de la tecnología, el pensar la experiencia humana atravesada por la cuestión de la pantalla, es una experiencia humana distinta a la experiencia humana de las personas nacidas en el siglo XX o principios del siglo XXI. Es otra manera. Hoy el niño, hace unos años atrás discutíamos, y en algunos lugares se sigue discutiendo, si tiene que haber celulares, si no, si el uso del celular, qué sé yo. La discusión tendrá que ser ahora es qué hacemos, cómo convivimos con el celular y con la tecnología. No pensando en que puede haber una vida posible sin la tecnología. Es un disparate, no tiene sentido y me parece que lo que supone eso no es nada más que la presencia de un artefacto nuevo. Es que ese artefacto es un artefacto que pasó a ser parte de la subjetividad de las personas. Ese modo de ser humano que es distinto. Hoy una persona no es igual a una persona del siglo pasado, no como era distinto una persona del siglo pasado en el siglo anterior. O sea, si bien la modernidad y el siglo XX habían traído un montón de cuestiones, sin duda la televisión, la radio, las comunicaciones, la posibilidad de viajar en corto plazo y demás, habían modificado mucho la vivencia de lo humano. Creo que esto es otra cosa. No es una modificación más, es otra cosa. No sabemos bien qué mundo, porque estamos tratando de analizar esto desde la globalización, desde un mundo globalizado, pero hoy el escenario político, internacional y demás nos genera una incertidumbre que ni siquiera sabemos si existe la globalización. Así que, algo. Claro. Es algo. ¿Cómo vive y qué piensa usted de la actualidad cultural, pero también desde lo sociopolítico del país y bueno, de la docencia? A ver, vamos por partes. Sí. Hay un entramado social, una suerte de tensiones en los distintos actores que hacen que la cultura sea lo que es.
la cultura es la resultante y a la vez la que genera las manifestaciones de nuestras maneras de entendernos. Y entonces estos actores que participan de esas tensiones tiran de su lado y generan un equilibrio muy precario que nos hace vivir de la manera que vivimos. Entonces, cuando se discute si el Estado sí, el Estado no, cuando se discute si las expresiones culturales del pasado son mejores que las nuevas, cuando se ponen a discutirse la validez de las expresiones culturales de determinados grupos, no son otra cosa más que las tensiones para que lo que cada sector cree que es válido se mantenga como válido. Entonces yo me encuentro con una persona que ha trabajado y experimentado y vivido vinculado a expresiones culturales del siglo XIX o del siglo XVIII y no va a hablar de las maravillas que suponen esas expresiones para poder sostenerse en su propia experiencia y en su propia historia. Esos personajes que transitan la vida de las comunidades se acomodan y viven y tratan de subsistir y de estar y ser haciendo fuerza para que eso esté. Entonces la cultura nunca es una acción ni estática, obviamente, No, pero sí hay una lectura estática de la cultura. O sea, la cultura no es estática nunca, no. pero sin embargo siempre hay una pretensión por la necesidad de sentirse seguro en donde estoy, Sí. en que esa sí sea estática, en ese caso sí sea estática la En cultura. que la época anterior de cultura, la que uno vive, era mejor porque es la que uno siente más cómodo, sería. Sería eso, y además a mí me conviene que siga ahí, digamos, Sí, si sí, yo sí. más o menos anduve Sí, sí. bien allí, Sí, sí. necesito que eso se mantenga en ese lugar, es lógico. Y es un poco lo que pasa con las bandas nuevas cuando critican a los artistas de ahora porque no se quieren meter en ese nicho. Es como, no, pero la música de los... Sí. Es una historia que se repite, pero que se ha roto algo Sí. que no era tan fácil de romper en décadas pasadas. Vos hace unas cuantas décadas atrás, para producir música, necesitabas de un andamiaje Sí, sí. de tal manera que si no tenías un nicho Sí. o un lugar, un espacio, un apoyo, qué sé yo, No puede ser. no Era sucedía. imposible. Eso ha cambiado. Sí. Sí, sí, sí. Entonces ahí hay un actor nuevo. Sí. Ahí hay un actor nuevo que también tira para su lugar. Es una acción, una nueva manera de poder expresarse y hacer cultura y generar cosas nuevas, que ahora tienen espacios para poder comunicarse. Y entonces lo que se consideraba legítimo, único, válido Sí. y demás, Sí. ahora le cuesta más sostenerse como único. Porque sostenerse como único estaba vinculado también a la apropiación de los medios que Sí, sí, hacían sí, sí. validar Sí, sí, sí. la cuestión. Entonces, no es menor la situación en la cual hoy es posible producir arte, comunicarla,
por fuera de los canales Sí, los convencionales, digamos. convencionales, históricos, Sí. validados Sí. y de validación. O sea, no solo los medios y los espacios eran validadores, Sí, sino que eran válidos los mismos medios. sí. Entonces había una sola manera de producir, una sola manera de estar, una sola manera de comunicarse. Y hoy esos espacios ya no tienen la relevancia que tenían antes. Digo, no sé, la televisión, la radio, como lugares donde se podía encontrar las expresiones válidas de la cultura. Sí. Hoy anda a buscar un pibe que mire televisión. Sí. Y digo, un canal de televisión. Sí. No, nada. Y una radio. Sí. Y entonces vos te encontrás con los canales de streaming Sí. diseminados en cientos, Sí. en donde te encontrás con que si vos mirás la audiencia de cada canal, Tenés un hay target. algunos que llevan mucho, Sí. pero no son números exorbitantes. No. Sí tenés muchos, que después hay mucha reproducción. Sí. Pero digo, el canal streaming en vivo, los más famosos de Mar del Plata, de la Argentina, Sí. vos mirá si tienen 10.000 espectadores, Sí, 20.000, sí. wow, tienen 50. Son millones. Después sí, hay cosas que hacen que después tenga más Sí, reproducciones. pero nunca es una continua, digamos, de No. que tienen todo el tiempo gente expectando. No, y viendo. además, Vivo. igual, aunque por menos que tengan, digamos, hay un espectro enorme Sí. de propuestas Sí. que incluyen análisis de la realidad, con un estilo muy nuevo y distinto a lo que proponen otros, Sí. pero que después también producen música, difunden música, proponen cosas y también juegan su juego, si ponen cosas nuevas o no, o si se plegan a lo viejo para tratar de incentivar más, o si permiten lo nuevo. Hay formas nuevas que han roto con la práctica habitual y bueno, y hay que aceptarlas. Y está muy bueno, porque das cuenta de la existencia de una producción y unas expresiones del arte que antes no se iban a conocer nunca. O no se iban a producir nunca, porque ahí hay un juego entre la posibilidad de expresarlo que hace que se exprese. O sea, si vos no tenés dónde expresar tu música, es muy probable que cada vez exista menos esa posibilidad. A ver, si vos tenés posibilidad de expresarla y que se escuche, que se comunique y que exista, entonces hay mucha más posibilidad de producción. Entonces, es un doble juego y bueno, y eso es nuevo y eso me parece que es muy interesante porque esas nuevas expresiones del campo de la música o de cualquier tipo de producción artística no tienen el rol que tenían que tener antes de pelear espacios para volverse válidos. Sí. Ahora también, pero digo, me parece que es mucho más fácil ahora que lleguen. Mucho más simple que llegue a algún lado. A algún lado. Sí. Y que sea también más aceptable. Salvo algún resabio generacional que siempre va a persistir, es más difícil hoy que se invalide una expresión artística porque sí. Siempre, digamos, también existe Twitter, X, que el hate va a estar ahí, te van a decir que bueno, eso no. Pero eso sí. Bueno, eso es un escenario también nuevo. Sí. Cuanto más te expones, exacto, eso también. Bueno, está ahí. Que todo tiene que ver justamente con la vinculación de lo que dijo todas las preguntas anteriores del tema de la tecnología, porque es eso. Bueno, sí. Todo eso es eso. Es eso, es todo un combo completo. Porque todas las expresiones artísticas previas, o sea, del siglo XX, y no hace mucho tampoco, requerían justamente, desde el ámbito de la música, tener un estudio de grabación, tener todo un grupo de prensa, toda una movida que es un montón de plata principalmente, y tiempo que ahora lo puede hacer todo prácticamente uno solo. Claro. Sin necesidad de todo eso, que si no hay medio económico no lo podías hacer. Habrá quien dirá,
Sí, y hablará acerca de la calidad posible sí, y sí, las sí. diferencias en la calidad. Eh, Bueno, sí, discuta Pero a los eso. fines prácticos. Pero a los fines de la cuestión tuya principal acerca de la construcción de la cultura, Sí, sí. esa no es la discusión. No, eso no Si es. querés, después discutiremos, y no conmigo, digamos, Sí, discutirás sí. con quien corresponda acerca de la calidad Sí, sí, en sí. términos técnicos y Ujú. demás. Bueno, es otra historia. Que hay una expresión cultural que Sí, es posible de ser conocida y de ser manifestada y por lo tanto de ser producida sí, de sectores que antes no eran válidos. Y ahí aparece. exacto. Y resulta que lo que allí aparece como dicho, dos cuestiones ahí para poder reaccionar frente a eso. O lo, eh, o lo desestimo Ujú. porque lo creo Válido. poco Poco válido, válido, sí. o me pongo a escuchar para darme cuenta que existe toda una comunidad y Sí, un sí, sí, grupo sí. enorme Sí, de fundamentalmente jóvenes sí. que tienen algo para decir a través de eso. Independientemente de que me guste, no me guste, me Sí, lo sí. sienta más atractivo, no, esté más acostumbrado a escucharlo o no, porque también eso, digamos, ¿no? Hay una educación musical Sí, 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 que sí, sí. nos ha llevado a escuchar determinadas cosas y que cuando aparece algo nuevo hay que acostumbrarse, Sí, hay sí. que aceptarlo y todo ese proceso necesariamente que hay que pasarlo, pero sin embargo, para otro, esa expresión musical, para el caso, Sí, le es absolutamente amigable, sí. fácil de entender, de comunicarla, de participar de ello. Y bueno, eso es genial. Va, no sé si genial en términos de bueno. No sé, qué sé yo, no me importa si es bueno o malo. Es. Pero eso, Y sí. eso es inevitable en el análisis político. No puedo evitarlo. Y en base a todo esto que usted piensa, de toda la cuestión cultural, actual y todo eso, y también de los años de experiencia como docente, ¿qué siente usted que sería hoy como el desafío principal que tiene la educación para tratar ahora con la nueva generación que está dándose hoy, 2025? 2025. A ver, ahí hay una. Me parece que hay una doble mirada que hay que intentar. Mm, Evidentemente, la escuela sigue siendo hoy por hoy ese espacio que no ha sido reemplazado sí. para la comunicación entre generaciones de los bienes culturales. Mm, Daría la impresión de que hay cosas que la escuela las tiene como monopolio y que no, por un lado no está dispuesta a dejarse llevar, sí, y por otro lado no hay nada que hoy por hoy venga a proponer sí. algo superador. Mm, Daría la impresión que la escuela sí, en ese sentido, desde ese punto de vista, sigue teniendo una validez universal y una potencialidad que es irreemplazable. mm, Porque a diferencia de los dispositivos que tienen acceso a Internet y que contenido ilimitado, la escuela sigue teniendo la posibilidad de la intencionalidad mm, en ese proceso, una intencionalidad con más rasgos democráticos en términos de que atrás de las redes uno no sabe quién está manejando los hilos. sí. Hemos sido testigos de episodios como fue la intervención de las redes sociales en las elecciones de Bolivia de hace unos años atrás, Sí, 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 sí. en donde Mark Zuckerberg dice, sí, nosotros intervenimos, ¿vieron? Y lo hicimos, sí. Sí, sí. Bueno, y todos dijeron qué mal.
Pero Ah, igual sucedió, sí, digamos, sí, ¿no? ya pasó. Y el litio se lo lleva a otro. Sí, O sea que, digamos, el problema que tienen las redes y los dispositivos es que son de una gran accesibilidad, pero a la vez sí. que desconocemos ¿Quién dirige realmente todo? la Bueno, ahí, direccionalidad. En cambio, la escuela sí, mantiene cierta, creo, de control democrático de su intencionalidad. Y es más permeable a los requerimientos de la comunidad mm, y es menos permeable a los requerimientos sí, sí, de del poder. intencionales, Sí, sí, de sí. intenciones de poder, sobre todo de poderes que uno ni siquiera puede ver. Sí, Con las limitaciones del caso. sí, sí. Con esto no digo que la escuela sea bárbara y que esté todo bien. No, 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 seguramente yo decía dos cosas. Por un lado esto, la escuela sí, es, sí, es. hoy por hoy es la escuela el mecanismo institucional universal con mayor validez para la transmisión de De conocimiento, conocimientos, sí, sí, de saberes, de cultura, de prácticas sociales sí. y demás, con cierta intencionalidad. Uno sabe, como la familia, digo, porque para no, llevarlo desde la cuestión macro para Sí, llevarlo a sí. lo concreto. Vos medianamente sabés que hay una familia, unos papás, unas mamás que llevan a su niña al jardín Sí. y saben que la señorita de la sala va a conducir esa sala en términos de buscar la convivencia, Sí, sí. la colaboración, la vida con cierta armonía, el Sí. compartir. Creo que cualquier mamá o papá está conforme con esas maneras de comunicarse y de funcionar dentro de lo que es una salita de jardín de 3 años. Sí. ¿No? Sí, 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 sí. Por supuesto que después se complejiza eso y de que eso también es un contenido ideológico y demás. Sí, sí. Pero hay cosas que las familias, las parejas, los padres y las madres de esos niños confían en esa institución. Sí. Hay una idea de que lo que allí sucede es medianamente favorable y a la vez medianamente compatible con las pretensiones de aquellos que son responsables de esos niños. Sí. Y eso es ahí, sucede ahí. Ahora, esa escuela requiere de nuevas maneras de pensarse también. Mm. Evidentemente la escuela tiene que repensarse para ver qué hace con estas nuevas subjetividades. La escuela es eso, lo ha sido durante los últimos 250 años. Y ahora tenemos que reconocer que los niños que están sentados en esos pupitres son muy diferentes a los niños y niñas que estaban sentados hace unas décadas atrás. Sí, sí, sí. Y de eso todavía no sabemos bien de qué se trata. Sí, sí. Yo creo que la experiencia de la educación artística en la escuela es un desafío muy grande, pero creo que tiene que ir también partiendo de esas discusiones muy pequeñas para poder traspolarse a grandes cosas. Tendemos a que cuando hablamos de educación y si hablamos del rol de la escuela, que yo hablar de A lo grandes macro, cosas. sí, sí, sí. Bueno, a ver, pará. Yo quiero que el niño y la niña de 3 años en la salita de jardín pueda cantar una canción. Sí. Pueda reconocerse en un dibujo que hizo. Pueda expresarse con el cuerpo en una clase de danza o de expresión corporal. Creo que eso tiene que suceder. Y ahí hay un desafío para seguir apostando a ello, para que
el cuerpo, en este problema de las tecnologías, el cuerpo se desvanece. Sí. Bueno, Sí, digo, sí. el arte viene a decirte, no, acá está. Sí, sí, sí. Con la voz, con el movimiento, con la expresión a través del dibujo, de los colores, Sí. de las formas. Digo, corporiza, Mm. vuelve a traernos cosas que nos hacen sentirnos humanos. Y creo que, bueno, ahí sigue siendo un desafío, pero para mí sigue siendo válido y la escuela es hoy el aporte más genuino e importante para que esto suceda. Que tiene que suceder cada vez mejor, que tiene que suceder cada vez más, con más fuerza, que hay que mejorarlo, que hay que incorporar tecnología, todo. Sí. Pero hoy por hoy daría la impresión de que ese es el lugar. No hay un lugar que lo esté reemplazando. La escuela me parece que nos aporta el ritual, Mm. la vuelta ritual. Sí, sí, sí. Creo que, vuelvo a la salita, digo, el maestro y la maestra de música entrando a la salita y proponiéndoles compartir una canción a un niño es un ritual Sí. que le ofrece solo la escuela. Sí. Sí, sí. Y a eso apuesto. Yo creo que ahí hay un valor increíble. Y además que tiene que ver con esto, que tiene que ver con el encuentro, que tiene que ver con la valoración de ese otro. Ese otro, esa otra en la salita, tiene nombre, tiene cuerpo, Sí, sí, sí. tiene sentimientos, tiene historias, tiene familia, tiene madre o tiene padre o tiene... Eso es algo que no lo otorga ningún otro tipo de comunicación. O sea, No. la tecnología y Sí, sí, sí. Sí. el otro es nadie. Sí, es algo que está atrás de la pantalla, pero no Es nadie. se conoce lo que ese alguien muestra. Claro. Y se pierde justamente, pero si uno no interioriza en ese alguien, se pierde totalmente el hecho de que tiene una vida más allá de lo que se ve. Yo no sé si, obviamente, mi pensamiento es un pensamiento que viene del siglo XX, entonces no sé cuánto yo me pierdo de pensar algo distinto, pero hoy por hoy yo no encuentro nada que sea superador al encuentro humano, sí, en una escuela. A un vínculo que se establece en un ámbito en donde ese vínculo se da en forma personal, vivencial, material, ¿no? Es un vínculo materialmente existente, no es virtual, es real, está ahí, sí. Sucede ahí. En el jardín hay un saludo, hay un empujón, hay un dolor, hay otro que asiste, hay otro que agrede, sí. hay otro que acompaña y que se cayó y llora y va uno y lo ayuda y lo acobija, porque hubo otro que lo empujó. Bueno, digo, eso es la vida real. Sí. Y eso me parece que todo eso que suceda dentro de la sala de jardín, y además va a haber una autoridad, un maestro que va a decir, no, esperen, no, esto no, empujarse no. Entonces creo que todo eso, hoy por hoy, es irreemplazable. Ahora, cerrando un poco con toda esta cuestión, pero volviendo al lado cultural artístico. ¿Usted tiene artistas que considere favoritos? O también, bueno, discos o canciones, algo que usted pueda decir desde su lado de no músico quizá, pero que considere algo que lo haya marcado, alguien que le guste, no sé, algún actor que le guste ver, alguna obra de teatro que le guste, algún disco que le guste escuchar, que lo haya marcado al día de hoy? Mira, seguro la música tiene como una relevancia en la cotidianeidad que no tiene ninguna otra sí, eso es verdad. Producción artística y demás, ¿no? Sí. Si bien las artes visuales tienen una presencia cotidiana, pero que se diluye en la enorme cantidad de estímulos que tenemos visuales. Sí. Todos transitamos una ciudad cargada de colores y de formas. Sí. Y que muchas han sido obras de artistas que son muy importantes y convivimos con eso, pero sí. La música tiene como una particularidad y una
y una presencia en la vida de las personas, me parece que además que hace que uno pueda convivir con eso con una mayor intencionalidad. Sí, Uno sí, sí. se encuentra con obras que tienen que ver con otras disciplinas artísticas, como es la danza o el teatro o las artes visuales, en donde va a buscarlas. Eso sí, ¿No? Yo sí, voy eso a es verdad. buscar. Sí, si hay que ir a un teatro Voy al para ver una teatro, obra, hay voy que ir al demás. cine para una película, hay Claro. que ir a un museo para ver una pintura, pero sí, Exactamente. música hay en todos Sí. lados. En cambio, la música está como que yo la puedo traer intencionalmente, y ahora más que nada, en estos tiempos, es mucho más fácil, pero ya desde el siglo XX se volvió muy accesible Sí, la música. Así que claro, sí, yo tuve artistas vinculados a la música que marcaron mi vida por varias cosas. Yo me crié escuchando a Charlie, como, digamos, como el centro ahí, ya sí, está, sí, ese sí. es como en Maradona, Ujú, sí, listo, sí. ya está. Un poco toda esa generación que se vio marcada por la dictadura es la que la mayoría, creo, Sí, supongo yo que no sé si tiene que ver con la dictadura o no, pero una cuestión generacional, es que como presente, que demás, pasó que ya eso, está, pasó justo en ese momento. es el distinto, ¿no? Es Sí, otra cosa. sí, 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 sin duda. Desde el punto de vista ideológico y lo que interpelaba, había movimientos, yo me crié con lo que eran las músicas de protesta y demás, Sí, sí. y eso entonces también hay ahí algunas perlitas y cosas que me han marcado mucho, como León, qué sé yo, había uno que se llamaba Piero, Sí, sí, sí. este, Cantilo, Miguel Cantilo, Pedro y Pablo, eran Mm. personajes que nos traían contenido, nos Sí, sí, traían, sí, sí. además de lo que era la música, pero fundamentalmente había como un vínculo con las letras que nos Sí, interpelaban y nos generaban una identidad propia de la época. sí. Pero desde el punto de vista musical, Charlie fue como el distinto, otra cosa. Sí, 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 no. Y me tocó como el auge, así algo como que fue para mí una cosa que me generó algo muy distinto, que fue Queen, Mm. y que después coincidió con que además los pude ver en vivo. Entonces, Ah, sí, wow, no, oh, sí. vinieron a Mar del Sí, Plata. sí. Entonces yo Sí, estuve ahí, había qué sé ese yo, dato. eso fue como algo, epa, otra cosa. Impacto. Todos teníamos nuestra bandita de música, todos hacíamos música de alguna manera, con amigos, pretendiendo ser músico o terminando en el comedor de la casa, ¿no? Sí, Digamos, sí, en donde nos llevó por lo nuestra menos. poca Sí. expertise. Pero, sin embargo, sí, eso fueron las cuestiones que nos atravesaron. Sí. El arte se hace presente para poder darle sentido Mm. a las cuestiones más sensibles de lo humano. Sí. Creo que por ahí pasa la cosa. Entonces, cuando vos atravesás una situación personal muy buena o muy mala, siempre vas a encontrar algo que desde el arte pueda traerte un alivio, una interpretación, un entender la cosa, Sí. que no te lo trae otro lugar. Y creo que ahí hay algo. Creo que el arte proporciona esa interpretación del mundo, vinculándolo con la parte más humana en tiempos en donde creímos que lo único válido de lo humano era la razón. Mm. Y no creo que no intervenga la razón en el arte, obviamente que Sí, 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 sí. pero digo, me parece que interpela a otra condición humana más amplia, y por eso es que es imposible vivir sin eso. Mm. ¿No? Creo que no se es humano Sin arte. sin arte, ¿no? Mm. Creo que por ahí más o menos la cosa.
Ah, bueno, interesante. ¿Y qué tocaba usted? Mi mamá era profesora de piano, Ah. así que yo andaba por ahí. Y además, sí, y me gustaba mucho y lo practiqué mucho tiempo y me regaló su piano, Ah, ¿no? sí. Cuando ya de adulto. Un Sí. día me dijo, no quiero que lo heredes después, Sí. quiero que lo tengas ahora, me lo regaló. Y yo ahora hice lo mismo con uno de mis hijos. Ah, Uno de mis hijos que le gusta hacer música y estaba aprendiendo piano, sí. y entonces yo le regalé aquel viejo piano que Excelente. viene, y así que bueno, eso es, Va de generación en generación. va de generación en generación. Bueno, interesante. Muy bien, Bueno, ahora la última entonces. la última. ¿Algo que quiera agregar usted? ¿Algo que le parezca para decir por su parte? Que no le haya preguntado yo, quizá. No, creo que uno siempre tiene algo para decir, ya me conoces, así que Sí. no te metas por ahí, que es un problemón. Que es un problema. Creo que si hay algo que es importante es que no es una discusión creer o no creer en las nuevas generaciones. Mm, Es una obligación creer en las nuevas generaciones. sí. Porque si no, no hay futuro. Entonces estoy obligado a creer, a tener esperanza. Y creo que uno arranca la vida con ánimo de cambiar el mundo. Mm, El mundo se encarga de avisarte que no. no. Que para cuando nos volvemos viejos, tenemos la obligación de renovar la esperanza. Y la Mm, esperanza inexorablemente está en los nuevos. Y muy triste ser un viejo cascarrabia que no cree en los nuevos. Porque es morirse, ¿no? sí. Creo que es morirse. Yo creo que mi supervivencia o mi. Si yo soy algo después, seré porque existen gente que tenga ganas de cambiar el mundo. Mm, Ahí estaré. Si no, creo que uno no puede no confiar y seguir teniendo ganas de vivir. Digamos, creo que las ganas de vivir están no en lo que yo pueda hacer, que ya es muy poco, sino en lo que puedan hacer otros. Y esos otros son nuevos. Así que me parece que es lo mejor que me puede pasar, es seguir confiando en que las cosas alguien las va a hacer mejor. No creo que las hayamos hecho bien nosotros. mm, Las harán mejor otros, que son nuevos. mm. Bueno, Muy bien, muchísimas gracias. Espero que le gran, haya una disfrutado. maravilla.